Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos de este programa. Queremos felicitarte. Has escogido el mejor canal, Costa Noroeste, y el mejor programa, Sembrando Esperanza. Llevamos años haciéndolo y hasta ahora prácticamente los informes que nos llegan no son negativos, son positivos, y eso nos anima a continuar, ¿vale? Así es que en esta tarde pues te vamos a presentar a una persona que le conozco desde que era muy pequeñito, y eso para mí tiene autoridad lo que dice, porque le conozco y no he perdido nunca el contacto con él en tantos años que hace que le conozco. Él es David Vidal Camacho. No voy a decir que sea natural de Sanlúcar, porque nació en Tánger, que yo sepa, pero se crió en Sanlúcar hasta prácticamente la adolescencia, más o menos, más bien de niño. Cuando marcharon a Cataluña por motivos laborales en aquella fecha, pues los años 60, las cosas no eran tan halagüeñas en Sanlúcar como hoy, aunque el problema laboral siempre ha sido el mismo en cualquier época, ¿verdad? Bien, pues quiero presentarle a él. David, gracias por aceptar la invitación. Gracias. A ponerte delante de esta cámara y contarnos un poco tu vida, porque la idea no es otra cosa. No es un cotilleo, es un poco conocer tu vida, cómo el Señor te ha ayudado en todo este tiempo. Han pasado muchos años fuera de Sanlúcar y sigue pasando todavía, pero bueno, cómo te ha ido todas esas cosas, ¿no? Así que gracias por aceptar y bueno, bienvenido. Gracias, Pepe. Para mí siempre es un placer, ¿no? Y un honor poder estar contigo y estar con vosotros y recordar y hacer un poco de introspección, ¿no? de nuestros recuerdos, ¿no? Lógicamente ahora, por mi edad, ya empiezo a mirar muchas cosas para atrás, pero eso también me ayuda a continuar hacia adelante, ¿no? Cuando vemos el tiempo que hemos estado juntos, todos estos momentos vividos, pues esto nos ayuda a confiar en el futuro y a tener nuestra esperanza, ¿no? En el Señor, y cómo Él nos va y nos sigue ayudando cada día. Mi vida ha sido un poquito movida. Toda mi vida he estado prácticamente, me ha costado echar raíces en algún sitio porque mis padres se han movido mucho desde que soy niño. Ya por mi nacimiento en Marruecos ya es un poco raro, ¿no? Un poco excepcional, que a la gente siempre le llama la atención cuando les digo que soy marroquí. Aunque tengo la doble nacionalidad, pero sí que es verdad que mi vida ha sido muchos cambios, mucho movernos, ¿no? Primeramente emigramos a Suiza, allí estuve durante casi 3 años, en Lugano, por un tema de enfermedad, y también mis padres para buscarse la vida, para trabajar allí. Luego volvimos y luego ya nos fuimos a Cataluña, ¿no? Y allí en Cataluña llegué
con 9 años y tuve, bueno, primeramente estuve en Puigcerdà 8 años. Aquello para mí fue un cambio, un cambio importante. Seguí con mis estudios, mi padre, aparte de pastor en la iglesia, una iglesia pequeñita, en la montaña, éramos 8 o 9 personas. Yo creo que era el único joven que había allí, o niño, junto con mis hermanos, y con mi hermano Benjamín. Mis hermanas aún no habían nacido, y allí, luego de allí nos fuimos a otro pueblo de Cataluña, Berga. Mis padres iban intentando ganarse la vida, y de allí ya definitivamente a Granollers, que es donde estamos. En todo esto que nos está contando, los años van pasando. Sí. Ya no tenía 9 años, ya tenía 10, 12 o quizá para 14. Sí. ¿Cómo fue tu juventud, tu adolescencia? ¿Cómo fue? Además, vamos a llamarlo hoy un país extraño, porque así lo quieren, ¿no? Claro. Es un país extraño. Claro. Tú eras como un extranjero, Sí. allí, ¿no? ¿Cómo fue esa adolescencia, David? Bueno, desde pequeño siempre a través de mis padres, de lo que he vivido en el Señor, en la iglesia, yo siempre he amado al Señor. Siempre he amado al Señor. Y yo creo que eso ha marcado mi vida. Ha marcado mi vida. Cuando estaba yo en Puigcerdà, como he contado antes, nos fuimos a Berga, y allí conocí a un soldado. Era el único joven que había en la iglesia también allí en Berga. Era una iglesia bautista, pequeña, con mucha gente mayor. Y la verdad es que me sentía un tanto solo, porque mis amigos pues tenían otras motivaciones en su vida, ¿no? Y aunque les apreciaba y lógicamente estudiaba, estaba con ellos, pero no era lo que a mí me llenara especialmente. Entonces, en esa época, cuando vivía yo en Berga, tenía yo unos 14, 15 años, recuerdo que nos visitó en la iglesia un soldado que estaba en un cuartel militar que había justo allí en Berga, y era un chico que se llamaba Tony Lara. Era un chico creyente, y mi madre lo invitó a casa a comer. Siempre que estaba allí venía con nosotros, y con este chico hice muy buena amistad. Entonces él alquiló un piso en Berga, y el fin de semana, en vez de irse a Barcelona con su familia, él era de la iglesia de la Bisbal, si no recuerdo mal, o de Maragall, ahora no recuerdo, ahora creo que era Maragall, la iglesia de Maragall. Se quedaba allí con nosotros, y ¿cuál fue mi sorpresa? Que empezamos a quedar los sábados y me empezó a enseñar a tocar la guitarra, y quedaba con otros chicos que él había invitado, y bueno, y allí leíamos un poquito la Biblia, de esa manera tan sencilla. Yo creo que me dio a mí fuerzas para seguir adelante y darme cuenta de que había un mundo por descubrir, y todo eso me ayudó a continuar creciendo en mi vida cristiana. Muy bien. Tenía una pregunta que en parte la has contestado, y es ¿cómo influyó la vida de tus padres en esa adolescencia que todos los chicos la tenemos difícil, chicos y chicas tienen difícil? ¿Cómo influyó? Desde que soy pequeño, desde que nací, ahí lo comenta un gran teólogo ya fallecido, Hans Kuhn, teólogo suizo, que él habla de un caso similar al mío, y él dice que él le llama la confianza drástica, ¿no? Mis padres me enseñaron desde pequeño a confiar en el Señor.
Amén. Y esa confianza, que él llama la confianza drástica, es una confianza que marca tu vida. Marca tu vida porque te das cuenta de que Dios es algo real en tu vida. Y esa confianza en el Señor fue lo que a mí en mi adolescencia, ¿no? Cuando tenía mis dudas y también son momentos de cambio, ¿no? A nivel corporal y a todos los niveles, pues eso fue lo que a mí me ayudó a confiar y a esperar en el Señor, que es algo que he ido aprendiendo con los años, a confiar y a esperar en el Señor. En el Señor. ¿Te sentiste alguna vez obligado por tus padres a asistir a los cultos en el que seguramente es que tu padre es el que predicaba como pastor? Bueno, es que en mi casa tampoco nadie me preguntaba si quería ir o no. Es decir, el domingo es el día del Señor. Ya está. El domingo vamos al culto, ya está. No había más, no había nada que hablar. Quizás esa manera de hacerlo, que yo lo he seguido con mi hijo también. Yo a mi hijo nunca le he preguntado si quería venir a la iglesia. El domingo es el día del Señor. Vamos a la iglesia. Ya está. Esa manera de hacerlo, de una manera así sencilla, familiar, como algo que forma parte de nuestra vida, yo creo que eso a mí me ayudó. Seguramente si me hubieran preguntado, a lo mejor algún día no habría ido. Pero como nadie me lo planteaba, yo iba con mis padres, porque pues era lo que había. Y ya está. Y Como que le gusta el fútbol, ¿sí? Y el domingo dice, niño, vamos a ver el Betis. O el Barça. O el Barça, depende de dónde estemos. Y sí, Sí. el niño no tiene que decidir. El domingo vamos a ver al Barça o el Betis y vamos al Betis y punto, y ya está. No hay más que preguntar. No. Ahora luego es que Luego, claro, luego te vas haciendo mayor y lógicamente tienes que ir tomando decisiones. Pero esa educación que yo tuve de pequeño en mi vida, lógicamente marcó mi vida. Y luego también yo pienso que el estar con otros hermanos creyentes, con otras personas que amaban al Señor, yo creo que este ambiente a mí también me influyó en mi vida. Me influyó. ¿En qué momento, David, a pesar de toda la enseñanza cristiana que tú traías, vivencia con tus padres, porque claro, tus padres dependían del Señor Sí. en su trabajo y en todo, y en la iglesia, toda esa vivencia que tú tenías junto con ellos, pero hubo un momento en el que tú, adolescencia, dijiste, Señor, aquí estoy, David Vidal Camacho, pero un pecador. Sí. Teniendo en cuenta que mi vida cristiana ha sido siempre progresiva, ¿no? Porque siempre he amado al Señor. Ya partimos de esta base, ¿no? Nunca he dejado de amar al Señor. Pero sí que recuerdo que cuando tenía unos 15 o 16 años, estaba yo en Berga y este chico que me ayudó, que estaba en el cuartel, que era un soldado, me invitó. Yo lo desconocía porque yo venía de pueblos pequeños, no tenía contacto con otros jóvenes en aquella época, pues no era como ahora, que las redes sociales y todo esto es fácil, del móvil, todos los niños tienen un móvil, en aquel entonces todo esto era impensable. Entonces él me habló y me dijo, mira, hay un campamento para jóvenes que se hace en Zaragoza y lo organiza Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Yo no tenía ni idea quiénes eran esta gente, nada. Pero bueno, era joven, quería conocer chicas también y otros chicos como yo. Así que me apunté y me apuntó él, no recuerdo, y me fui para allá. Me recogieron en Barcelona, me fui
fuimos en coche a Zaragoza y allí nos juntamos unos, yo qué sé, éramos 500 jóvenes o más. Era un pabellón deportivo que lo habilitaron y recuerdo que lo presidía un gran retrato de Francisco Franco, y entonces nada más llegar ya vi que le pusieron una sábana por encima, lo taparon para que no viera lo que íbamos a hacer allí. Y entonces allí, cuando estuve con todos aquellos jóvenes y nos empezaron, oí otro tipo de predicaciones y hablando con otros jóvenes, allí fue donde yo me di cuenta que quería seguir para adelante y servir al Señor, allí, justamente allí. Y fue una cosa normal, fue una cosa sencilla, no fue nada espectacular, pero sí que recuerdo que salimos a hablar del Señor a gente en aquel pueblo que era, no sé si se llamaba Borja, el pueblo donde estábamos. Era un pueblo pequeño de aragonés y había poca gente, les asaltamos allí en la calle, les hicimos una encuesta y justamente hablando, iba yo con 3 o 4 jóvenes más, un hombre mayor quiso orar con nosotros y allí me di cuenta de la fuerza del Evangelio, ¿no? Que yo hasta ese momento no me había dado cuenta. Fue una experiencia única tuya. Sí. Qué bonito. Marcó mi vida. A partir de ese momento yo me di cuenta de que quería seguir a Jesús de una manera, ya como joven, ¿no? Ya había dejado atrás mi niñez, mi adolescencia, y entonces me di cuenta que tenía que estudiar la palabra, que empecé a leer la Biblia con avidez, ¿no? Empecé a hablarle a otros del Señor, ya no me avergonzaba quizás, ¿no? Me quité muchos complejos. El hecho de que tu padre fuera pastor influyó para que tú decidieras también servir al Señor como pastor. Siempre he intentado que esto no me condicionara en mi vida. Hice mis estudios teológicos, pero serví al Señor en otros ámbitos de la Iglesia. Fue la propia Iglesia la que me vi casi un poco, no obligado, pero me vi, yo quería que fuera algo que viniera de parte de la propia Iglesia, ¿no? Y así fue. Nunca lo pretendí ser, sino que el Señor me fue guiando. Ahora hace 14 años que soy pastor de la Iglesia y el Señor me llevó hasta ahí y ahí estoy sirviendo al Señor. Luego me he dado cuenta de que el Señor me llamaba a este ministerio, pero anteriormente he estado sirviendo al Señor en otros ministerios. No he pretendido nunca, me he dejado llevar, he surfeado espiritualmente. Me ha gustado que el Señor me fuera llevando, no verme condicionado. Como te diste cuenta, ya estaba. Sí, así fue. En una reunión de iglesia, casi me vi, bueno, no podía decir que no, y ya pues dije, pues adelante, a servir al Señor. Yo siempre he servido al Señor donde he visto la necesidad. Exacto. Pues mira, quizás para viendo un poco la realidad de la presencia de Dios, dice que Proverbio, el libro que escribe Salomón, dice 22:6, dice: instruye al niño en su camino. Eso se lo está diciendo Salomón a los padres. Sí. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo,
y no se apartaba de ello. ¿Tú crees que esto ha sido una realidad en tu vida, David? Sí, sí. A mí hace como 4 o 5 meses estuve dando un mensaje en una fraternidad de iglesias que tenemos allí en Granollers y estuve hablándoles había pastores y hermanos de otras congregaciones, les estuve hablando de que a lo largo de mi niñez ha habido una serie de cosas que yo sé que me han hecho mucho bien. En primer lugar, el testimonio de mis padres, lógicamente, lo que viví en mi propia casa, pero luego tengo que dar aquí un voto y tenemos que hacer un homenaje a las maestras de escuela dominical. Las maestras de escuela dominical, a mí personalmente, yo recuerdo que aquí en Sanlúcar estuvo una maestra de escuela dominical, Ana Carmen. Sí, Ana. Estuvo, yo tenía 5 años y esta hermana nos trajo unos líquidos que era una especie de Coca-Cola. Lógicamente se llenó la iglesia de niños y cuando yo vi aquella mujer, cómo nos predicaba, cómo nos enseñaba las historias bíblicas con un mensaje tan bien preparado, tan bien hecho. Cuando acabó, ella hizo un llamamiento a seguir a Jesús y me levanté y se levantaron un montón de niños, ¿no? Y me hizo un diploma. Me hizo un diploma que guarda mi madre, y que guarda mi madre todavía. Y luego tuve la oportunidad de ver a Ana Carmen cuando yo ya estaba casado. En Zaragoza ella se fue a Estados Unidos y creo que ya está con el Señor. Pero Ana, o Ani como la llamábamos, y cuando estuve en Zaragoza visitándola, ella me dio mucho material de los niños. Cuando ella me enseñó cómo preparaba una lección bíblica para los niños, me di cuenta de lo importante y del valor que han tenido todas estas maestras, porque han sido casi en un porcentaje muy alto maestras de escuela dominical, que nos han enseñado y nos han hecho tener o creer en el Señor de una manera tan real. Y aprender estas historias bíblicas del Antiguo Testamento, a David y Goliat, a la creación, Abraham, el Éxodo, todas estas historias tan maravillosas que luego lógicamente han marcado mi vida. Uh-huh. Han sido un recurrente para ti, sí, en momentos, sí, difíciles, ¿verdad? Bien, yo quiero mencionar aquí, pues, quizás, no voy a decir la primera diaconisa, pero sí la segunda diaconisa que hubo en Sanlúcar, ¿no? Uh-huh. Doña Luisa Blanco de Trey. Sí. ¿Tú llegaste a conocerla? Yo la conocí cuando era ya muy viejecita, porque ella de alguna manera vino a una residencia que estaba en Santa Coloma, una residencia que ahora visitamos con nuestra iglesia, es una residencia cristiana, y ahora visitamos con jóvenes de la iglesia para estar con los ancianos, llevarles la palabra. Vamos cada X meses, van a otras iglesias, vamos nosotros. Pues ella fue a esa residencia y mis padres la trajeron un día a casa y ahí la pude conocer, pero ya era muy viejecita, apenas pude hablar con ella. Pero lógicamente en nuestras iglesias la mujer lógicamente pues ha tenido un papel fundamental. Esta mujer estuvo pues hasta los años 70, 72 por aquí. Sí. Y ella fue diaconisa, sentido como pastora diríamos, sí, hoy, ¿no?
de la primera iglesia evangélica en Sanlúcar, Sí, sí. que se fundó en el 1895. Ella fue una que llegó por el año, no 40, antes del año 40, está de por aquí ya, ¿no? Y pasó aquí toda la guerra y la posguerra, y esta mujer le dio de comer a mucha gente, curó con sus métodos que tenía a otras mucha gente, y algo que quizá no se ha dicho mucho de ella. Ella tuvo en su casa de noche muchas veces a mujeres que los maridos pues la maltrataban, y ¿a dónde iba a ir? Que el marido no fuera a buscarla, pues a la casa de la protestanta, doña Luisa. Así es que también en este caso, como tú hablas de homenaje, ella Sí, también la incluimos en este homenaje claro. de las maestras de escuela dominical. Enseñó a tantos niños y a tantos ancianos con su ministerio ahí en la calle de San Agustín, número 44, que aún está la casa ahí, ¿Cómo está? aún está. Vamos a ver si le hago una foto para que nuestro editor nos pueda sacar la foto de esa casa, donde ella estuvo, pues, te digo, un montón de años. Yo la conocí allí y tus padres la conocieron allí, también hace ya muchos años. Bien, David, como pastor, ¿tú crees que es difícil la vida del pastor o es fácil? No, ¿Eso es no. una vocación, un llamamiento o un pasatiempo? No. La vida del pastor, en mi caso, en el caso tuyo, Pepe, en el caso de mi padre, yo siempre digo que soy un pastor rural, porque los pastores rurales han sido pastores que, como los médicos rurales, ¿no? Que atienden el parto de una vaca y luego atienden al niño que acaba de nacer, ¿no? Porque no hay especialistas y tienes que hacer de todo. El ministerio pastoral es muy difícil, es muy difícil. Un pastor, si quieres ser un pastor de verdad, amar a las ovejas, preocuparte por cada una vivencia para tu vida es algo que no es fácil, no es fácil. Tenemos que oler a ovejas. Un pastor tiene que oler a ovejas. Si no huele a oveja, no, quizás no es un buen pastor. No vive con las ovejas. No vive con las ovejas. Tiene que ser... Estuve oyendo una anécdota de un escritor, un hermano al que aprecio y admiro mucho, que es José Luis Navajo, que seguro que tú lo conoces por sus libros. Y en un mensaje de este hermano contó una pequeña anécdota muy buena, y hablando del Señor, pero hablando de lo que es un pastor, ¿no? Y entonces contó que hay ovejas, cuando una oveja tiene pequeñas crías, dice que a veces, no es algo infrecuente, pero a veces pasa, por una razón que no se sabe, una de las crías pequeñas, la madre la rechaza. Entonces están las otras dos ovejitas mamando de su madre, y esta ovejita viene a acercarse a su madre y se acerca, se tira al suelo y para poder comer y mamar, y entonces la madre con la pata la aparta y la echa, ¿no? Y esta oveja, si el pastor no se diera cuenta de esto que está pasando, esta oveja moriría de hambre. Entonces el pastor coge a esta oveja, se la lleva a su casa, la pone cerca del fuego para que esté calentita, la coge en brazos, le da su biberón, su leche, y la cuida con amor hasta que la oveja ya empieza a comer sola, ¿no? Y eso se lo contó a José Luis, un pastor de ovejas de La Mancha, y dice que esa oveja ya no es como las demás. Dice que cuando
esa oveja vuelve al redil con las otras ovejas. Esa oveja siempre está cerca del pastor, ya nunca más. ¿Y por qué? Porque le ama más, porque le ha dado mucho más. Amén. Por eso la ama más. Y eso es un pastor. Bonita definición, David, bonita definición para pensarlo, darle vuelta a la cabeza y ver si realmente en nuestro corazón está ese sentir de pastor, ¿no? Aquel pastor que dijo que él dormía en la puerta. No se habla de la puerta del redil, sino que el pastor dormía en la puerta. Por eso el ladrón no podía entrar por allí. Bien, vamos a ir terminando. ¿Tú qué le dirías, después de toda tu trayectoria, viviendo en la fe evangélica, tú qué le dirías a la gente que nos están viendo? Que pueden ser tantas, muchas, tan pocas, como quizás miles, desde Algeciras hasta Huelva, que te están viendo, más lo que te entra por internet. Bueno, yo creo que seguir a Jesús vale la pena. Amén. Vale la pena. Yo he tenido un trabajo profesional en el mundo comercial, he tenido vendedores a mi cargo, de hecho me jubilo próximamente, pero todo lo que he aprendido de verdad lo he aprendido cerca del Señor. Y Dios es el camino, Dios es el pan de vida, pero sobre todo Dios es el agua, ¿no? que nos quita la sed y que nos ayuda a continuar cuando tenemos problemas, cuando la vida nos da golpes, porque la vida es dura, es difícil y nos pasan cosas que nos duelen, pero Dios está a nuestro lado y si te agarras a Él, tu vida va a cambiar, seguro. Bueno, querido amigo, este ha sido un poco el testimonio de David Vidal, un chico que vivió unos añitos cuando pequeño en Sanlúcar y que por las circunstancias de la vida se fueron a Cataluña y allí ha desarrollado su vida profesional, como también sigue desarrollando su vida ministerial en una iglesia que fundó tu padre, ¿no, David? Sí, esta iglesia la fundó mi padre hace 29 años y primeramente estábamos en Canovelles y ahora desde hace un año y medio nos hemos trasladado a un local grande en Cardedeu. Y ha sido una cosa un tanto extraña todo lo que ha pasado, pero porque eso pasó durante la pandemia, imagínate, ¿no? Pero nos está ayudando a que otras personas conozcan al Señor. Pero sí, esa iglesia se la fundaron mis padres. Sí. Vamos a sembrar esperanza para cosechar amor. Cantemos todos con confianza que viviremos en un mundo mejor. Ven y siéntate un rato a mi lado. Por favor, ya no sigas llorando. ¿Quién dijo que todo está perdido? Siempre hay un sol que alumbra nuestra fe. No llores más. Aunque tu piel la estén maltratando y tus ríos sigan desangrando, Sembrando esperanza en la humanidad, sembrando a Jesús en tu corazón, secará tus lágrimas del dolor, pondrá en tu vida una nueva canción, sembrando esperanza, sembrando esperanza.
voy a ti.